Luis es la persona más generosa que conozco por tu trabajo que haces, no solamente con la música, sino también con las personas en general. Me gustaría que me hablaras un poco de dónde surge esa otra vertiente tuya, de ayudar al prójimo, de aportar tanto a la gente. Bueno, yo creo que se es más feliz haciendo feliz a los demás y viendo felices a los demás. Eso es una de mis certezas, ¿no? Desde también muy joven empiezo a darme cuenta que estoy mejor si vivo con menos cosas. O sea, es decir, buscar una austeridad que es como un vivir por debajo de tus posibilidades. Esa barrera la pone cada uno donde cree, ¿no? Que tú tienes unas posibilidades y eliges, en mi caso, elijo, decido que voy a vivir un poco por debajo de mis posibilidades. Por un lado, porque tengo la intuición de que eso me va a hacer mejor y por otro lado, para poder compartir a lo mejor esas cosas que no uso yo, que no gasto yo, con otra gente que las necesita o que no las tiene por la razón que sea, ¿no? Entonces, muy pronto empiezo pues eso, a querer compartir la paga que me daban de pequeño, o a querer compartir las canciones y hacerlo de una manera, en el caso de la música, un poquito diferente, ¿no? De decir, sentir que la música puede ayudar no solo a los músicos, a los artistas y a todo lo que rodea el hecho musical, sino también a otra gente que a lo mejor está a miles de kilómetros de donde se hace un concierto o que nunca va a escuchar tus discos, pero en cambio que sí se puede beneficiar de ellos. Entonces, aunque yo tengo una primera experiencia de un disco comercial con un grupo de música pop rock, pues me di cuenta que disfruto más cuando hago otro tipo de canciones que hablan de realidades diferentes, de gente que está a lo mejor viviendo en la calle, o gente que sale de la cárcel, gente que voy conociendo en el camino, gente que voy conociendo en distintos conciertos. Cuando yo estaba en ese grupo de música pop rock, pues bueno, pues hacía lo que se hace en los grupos, salía en el top 40, los super 1 de la cadena SER, no sé qué, ibas a lugares distintos, hoteles, tu manager, y eso estaba bien, o sea, la verdad es que yo no tengo mucha queja de eso, ¿no? Pero al final, cuando terminaba de esos conciertos, la gente me decía, qué bien ha sonado, qué escenario más chulo, cómo me lo he pasado de bien, yo qué sé, bailando, pero en cambio cuando iba a otros lugares más chiquititos, más sencillos, más marginales, pues, un albergue, tocar en un pueblo chiquitito, tocar en una residencia de ancianos o tocar en una cárcel, ¿no? Cuando terminaba esos conciertos, la respuesta de la gente era muy diferente, porque la respuesta era, me has emocionado, yo también conozco una persona como esa de la que tú cantas, cuéntame más de por qué estás haciendo esto. Era como, eso se situaba en un plano distinto. Entonces me doy cuenta que con la música es un lenguaje extraordinario para llegar a todo el mundo en general, pero en particular a ciertas realidades de sufrimiento, de marginación, de pobreza, y a gente que las padece o a gente que quiere solucionarlas. Y entonces, bueno, pues desde ahí la música empieza a darle ese cariz más solidario, ¿no? Tanto en los temas como en los lugares donde voy a cantar, como en luego esos recursos que se pueden generar por la distribución de los discos o por lo que me dan de los conciertos, pues aplicarlo a intentar mejorar esas realidades que yo conociendo o esas personas que lo están pasando peor que yo, ¿no? Entonces, bueno, desde hace ya, pues más de ahora tiene 21 años, ¿no? Pues creamos una pequeña ONG que se llama Como tú, como yo, un grupo de músicos, de artistas, que creían que, pues eso, que lo que ellos hacían podía servir a otras personas. Y bueno, ya una vez que inicio ese camino, pues me doy cuenta que es el camino que quiero hacer, ¿no? Y que ya la música comercial o la música más tradicional, como la conocemos o como se conoce más habitualmente, pues es un camino que he transitado un poquito, pero que prefiero caminar hacia otro lado, ¿no? También con la música, también he ayudado con muchos músicos, también intentando hacer las cosas lo mejor posible, pero con ese matiz claramente solidario en los temas, en la forma de cómo hacer las cosas, en la forma de cómo hacer los conciertos, de cómo hacer los discos,
y en que luego lo que se pueda generar, intentar que les sirva a otras personas. ¿Cómo puede la gente que está viendo este programa colaborar con tu ONG? Pues de entrada yo lo que diría es que intentando que su vida sirva para que ayude a otras personas. O sea, ya no se trata de colaborar con una ONG o con otra, sino colaborar con la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Y eso me parece lo esencial, ¿no? Que si una canción o si este programa sirve para que una persona en su vida diaria diga, pues mi vida diaria puede servir desde lo que yo hago, sea lo que sea, cómo puedo darle ese enfoque para que ayude también a otros. Eso para mí sería lo esencial, ¿no? Si eso se produce, yo ya estoy feliz, ¿no? Si uno quiere decir, no, pero me gusta, ¿no?, el tema de cómo desde el arte se puede ayudar a otros, ¿no? Digo desde el arte porque en la ONG no solamente, yo soy a lo mejor el más visible porque llevo mucho tiempo y porque estuve en el grupo que lo iniciamos, pero hay escritores, hay ilustradores, hay fotógrafos, hay escultores y todas estas personas intentan eso, que sus obras les sirvan a otros. Se distribuyen todas desde el precio lo pones tú, es decir, la gente aporta lo que quiere por los materiales que distribuimos, no decimos que vendemos, sino que se distribuye y lo que se recoge pues se destina desde la ONG a pequeños proyectos. Hay otra manera de ayudar, que es, hay gente que se hace socia, ¿no? Da una aportación, como puede ser socia de otras organizaciones. O hay personas que piden los materiales. Oye, pues mira, mi forma de apoyar va a ser pedir, solicitar los discos, tenemos una página web, que es www.comoyo.org, y ahí a través de eso pues puedes pedir distintos materiales, cuentos, tarjetas, un DVD educativo que es sobre la paz, bueno, distintas productos, ¿no? Y lo que aporten pues es una manera de colaborar. Otra manera de colaborar es organizando actividades, ¿no? Hay gente que colabora y dice, pues mira, voy a organizar un concierto, una actuación, un taller en el sitio donde yo vivo, ¿no? Pues lo organizan y eso sirve también y está apoyando ¿no? Voy a ayudar a distribuir, ¿no? En la distribución, porque el hacerlo de esta forma alternativa hace que no podamos estar en tiendas físicas. Ahora mismo en tiendas físicas prácticamente no está nadie, ¿no? Pero tampoco la música, por ejemplo, no está en Spotify, no tengo ninguna plataforma digital, no se puede adquirir desde esas plataformas. Entonces, una manera es el ayudar a difundirla de una manera diferente, ¿no? Creando redes y, bueno, poniéndose en contacto con nosotros. Lo bonito de todo esto es que al final, después de tantos años, tú vas conociendo en muchos sitios a mucha gente. Yo digo que cuando voy a un sitio, siempre conozco a la mejor gente de ese sitio, ¿no? Porque cuando el dinero no está por medio, cuando tú vas a cantar a un sitio, vas a hacer una actuación, una charla, un taller, lo que sea, y nosotros esperamos ganar dinero, ni quien lo organiza espera ganar dinero a costa tuya, pues entonces los parámetros que se mueven son otros. Se mueve el amor a la música, se mueve el querer que ciertas cosas se escuchen a lo mejor en tu lugar de origen, y eso lo hace la gente especial, ¿no? La gente diferente, la gente distinta, ¿no? Entonces, yo cuando voy a Sátiva, ¿no? Y a la gente que conozco en Sátiva, yo digo, es que es la mejor gente de Sátiva. Eso me lo creo, de verdad, ¿no? Digo, porque están, fíjate cómo están colaborando, están participando, ¿no? Entonces, eso en cada lugar, ¿no? Y es una cosa preciosa, sentir que en cada lugar al que llegas te está recibiendo, te está esperando, te va a acompañar la mejor gente de ese lugar. Qué bonito. Tienes un canal de YouTube en el que subes tu música. Y tienes una canción que me han dicho que se hizo viral. Cuéntame esa anécdota. Sí. Bueno, yo subo las canciones desde hace mucho tiempo en YouTube, porque es una plataforma que no me cobra nada por subirlas, la tengo sin anuncios, y entonces, bueno, pues de momento es la solución que he encontrado para que la música se pueda escuchar en internet, ¿no? Para que la gente lo pueda. Entonces, empecé poniendo hace muchos años un par de vídeos, eso la verdad es que sí que se veían bastante bien, y luego pues he ido poniendo vídeos sencillos, porque yo la verdad es que no hay alguno que está muy bien hecho, muy bien producido, porque he contado con ayuda de gente que entiende, y otros son más sencillos. Pero sí que se ven bastante, se escuchan bastante, ¿no? Entonces hubo una canción, la de Todo va a ir bien, que es una canción que yo grabé en mi disco anterior,
que es una canción que yo empecé a escribir desde una experiencia mía personal difícil y que pese a esa experiencia pues sentía que por dentro pues algo me decía que todo iba a ir bien, que yo solo tenía que sacar, ¿no? Y yo canté esa canción. Entonces, cuando se grabó la canción y que se hizo un vídeo con unos dibujitos, una chica, Miriam Artola, una chica del País Vasco, que la ilustró con dibujitos muy bonitos, ¿no? Pues lo colgamos, pero como 6 meses antes de la pandemia. No había ninguna previsión de nada, ni sabía nadie nada. Y la canción, pues bueno, se dio más o menos pues lo que suele verse la gente, las canciones en mi canal, ¿no? Pero claro, llegó la pandemia y ese todo va a ir bien, como que era lo que en ese momento se necesitaba o necesitaba mucha gente, ¿no? Sentir que se estaba cayendo, se nos estaban cayendo muchas cosas, ¿no? Se estaban cerrando muchas puertas, todo se veía muy gris y de repente a lo mejor escuchar que, oye, venga, que todo va a ir bien, oye, venga, que hay esperanza, oye, que todavía hay cosas por las que merece la pena, muchas cosas, ¿no? Y entonces, ese vídeo que estaba ahí colgado, que llevaba ya 6 meses colgado, de repente empezó a verse, primero en España y luego saltó a Latinoamérica y se fue haciendo viral, ¿no? Lo que se hace con estas cosas. Y entonces, bueno, pues ahora mismo se ha convertido en el vídeo de mi canal que es el más visto. Y han pasado cosas muy bonitas con esta canción, porque se cantaba en las terrazas, la gente cuando abría las 8 para dar el aplauso, la gente me la mandaba grabada, muchos me pidieron acordes para hacer versiones, la ponían de fondo en montajes en colegios, cuando estaban los profesores dando clases online, ¿no? Pues, entonces fue una canción que tuvo mucho sentido cuando yo la escribí, tuvo mucho sentido cuando la canté y la grabé, pero que luego de repente desbordó cualquier previsión que hubiéramos podido tener todas las personas que participamos en esa grabación, ¿no? ¿Quién nos hubiera dicho que iba a ser una canción tan escuchada y tan cantada, ¿no? Y ahora pues siempre voy a todos los conciertos, pues bueno, pues es la canción que todo el mundo espera y la canción que canto. ¿Y te gustaría cantarla para la gente que nos está viendo? Bueno, pues para todos los espectadores de este programa que creo que nunca ha tenido música en directo, pues una canción en directo con todo mi cariño y esperando que lo que dice la canción se haga verdad y se haga realidad en la vida de cada uno de los que estáis viendo este programa. Todo va a ir bien. Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie las aceras, la injusticia, las promesas sin cumplir, mientras quede algún peldaño en tu escalera, no te pares, no lo dejes sin subir. Mientras siga amaneciendo en cada aldea, mientras falte una canción por escribir, mientras sientas que aún te merece la pena, no te calles, no te quedes sin decir. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien. De algún modo sé que todo va a ir bien. Hay ventanas en mitad de mi ciudad, hay palabras en el aire
nos dan la libertad, que nos hablan de utopías, que contagian valentía, que nos muestran un camino por andar. Todo va a ir bien, 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 todo va a ir bien. De algún modo sé que todo va a ir bien. A ver cómo es ahora. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien. De algún modo sé que todo va a ir bien. Preciosa canción, preciosa interpretación. Muchísimas gracias. Cuéntame un sueño que tengas. En muchos casos, muchas veces durante el curso me reúno con chavales del segundo bachillerato y les hablo de hacer realidad sus sueños, de apostar por sus sueños, de que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros y eso lo está haciendo durante años. Hace unos meses, en noviembre de 2021, en un momento dado, un día caí en la cuenta de decir, yo esto que estoy planteando a los demás, de hacer realidad sus sueños, y de hacer realidad ese sueño que yo siento que Dios tiene para cada uno, ¿no? Eso lo he hecho yo en mi historia, lo tengo actualizado, lo he hecho alguna vez en serio, y fue curioso porque para mí fue un momento así como muy de desborde interior, ¿no? Porque decir, ahí va, a veces, a ver si estás diciéndole a los otros lo que tienen que hacer y a ti mismo te lo tienes un poco abandonado, ¿no? Y en ese momento empecé a canturrear una serie de frases que luego he llamado a esas frases el sueño de Dios, ¿no? El sueño de Dios para mí, el sueño de Dios para Luis Guitarra. La primera frase, que tu luz ilumine la noche. La segunda frase, que tu ley siempre sea el amor. La tercera frase, que tu pan se comparta con todos. Que tu andar se encamine hacia el sol. Que tus alas sostengan tu vuelo. Que tu fe te dé fuerza y valor. Que tu pan se comparta con todos. Que tu voz se transforme en canción. Uf, me sentí totalmente transfigurado, ¿no? Porque de repente decía, ¿qué es esto? Ahora sí que ya sé que ese sueño o esos sueños que puedo tener, pues estoy intentando a lo mejor, a veces torpemente, de conseguir, pues hay quien lo está deseando para mí. Hay quien me lo dedica. Y desde entonces, pues, bueno, lo tengo muy cerquita ese texto, ¿no? Lo canturreo muchas veces, lo releo y me acompaña de una forma especial, ¿no? Y ahora cada vez que me reúno con chicos y les hablo de sueños, pues siempre como que me reviso a mí mismo por dentro. Bueno, Luis, como tu luz está iluminando la noche, tus alas son fuertes para sostener allá donde quieres ir, ¿no? Siempre tú leyes el amor o no lo es, ¿no? Y esto ha sido muy reciente, ¿eh? Después de años y años y años hablando sí de sueños, pero a lo mejor más hacia afuera. Y hablando a los sueños del otro, las típicas frases bonitas de taza, ¿no? Sin atreverme a enfrentar a
a mi propia realidad, a mi propio interior. No sé si con esto te contesto. Y, y tu fe está ahora más fuerte que nunca. ¿Has tenido momentos a lo mejor de dudas? ¿Y cómo has mantenido la fe viva? Los entendidos, los teólogos y los que saben de estas cosas dicen que la fe es un don. Tiene la suerte de tener más fe y otros pues, que no tienen ese regalo, ¿no? ese don, esa capacidad de creer algo que a lo mejor no se ve, que uno percibe o que uno intuye, que uno por dentro tiene certezas que no puede demostrar a lo mejor, pero que no puede dejar de sentirla. Entonces, yo he partido de una fe teórica, primero muy teórica, de esto tiene que ser así, esto te lo tienes que creer, esto, las clases de religión o en las iglesias o las parroquias, lo que... Y he ido pasando, he ido evolucionando de esa fe más teórica o de esos conocimientos que a mucha gente le sirven, pero que a otra gente no le sirven, ¿no? A tener una experiencia. Claro, la experiencia ya sí que es tuya. La experiencia, yo puedo discutir con mucha gente sobre distintos temas desde la cabeza, ¿no? Desde las ideas. Yo creo que esto es así y el otro me dice, pues yo creo que esto no es así. Y los dos pueden tener la misma razón, pero cuando uno te está hablando de su experiencia, pues ahí yo te cuento mi experiencia, lo que he vivido, lo que he sentido, y el otro pues la tiene que acoger, no la puede negar, porque es la experiencia del otro. Entonces, eso es lo que me ha preocupado más los últimos años. Yo creo que no es necesario que creas todo lo que dicen a veces que hay que creer, sino qué experiencia tú tienes realmente en tu vida de la unidad, del bien, del amor, de Dios, de estar ayudando a los otros, de construir un mundo mejor. ¿Tienes esa experiencia? No la tienes. Entonces eso, bueno, pues es un camino que vas haciendo que a mí me ayuda mucho cuando veo gente por delante, cuando veo gente que ha transitado por caminos donde yo todavía estoy dando tumbos, ¿no? Y que diga, pues, sí, merece la pena, ¿no? Aunque yo no lo tenga muy claro, veo a ese que va un poquito por delante y desde ahí te haces consciente también que tú a veces puedes ser también referencia para otras personas que han empezado más tarde o que son más jóvenes. Y eso es una responsabilidad, ¿no? Pues sabes que hay gente que te está mirando, hay gente que te está escuchando, que está deshilachando cada canción, cada letra, ¿no? A ver qué hay detrás, a ver qué me dice a mí de lo que Luis canta, a mí qué tiene que ver conmigo, ¿no? Por eso cuido mucho las letras, ¿no? Y intento que sean coherentes con lo que creo, con lo que vivo, con lo que siento. Nos quedan 7 minutos para que se acabe el tiempo. ¿Te gustaría decirle unas palabras a la gente que nos está viendo, lo que se te ocurra? Que sean buenas personas, ¿no? Y que la música es una herramienta fabulosa para conseguirlo. Los chavales, los adolescentes, eso lo tienen clarísimo, ¿no? Le dedican a la música, le dedican más tiempo que a cualquier otra cosa. Entonces, la música es una herramienta de cambio, de conectarse con los otros, de ayudar a otros, de crecer por dentro uno mismo, posiblemente igual que cualquier arte, ¿eh? No quiero ponerla por encima de los artes, lo que pasa es que es de la que yo tengo experiencia, ¿no? A mí me ha dado cosas tan bonitas, ¿no? Y me las da cada día, ¿no? Como el encontrarme contigo esta mañana, ¿no? Que yo jamás pensé, fíjate que nos conocemos hace años y nunca pensé que me ibas a estar haciendo una entrevista ni que íbamos a estar este rato, ¿no? Y ahora lo estoy disfrutando pues, mucho, mucho, la verdad. Entonces, eso que se dejen sorprender por la vida, que se dejen acoger, que sean buenos para sí mismos, que se quieran, y que así va a ser más fácil que les quieran los demás y además que ver a otros, ¿no?
que al final la vida es eso, querer y que te quieran. Y si uno encuentra la manera de querer sinceramente a otra persona o a muchas personas, pues automáticamente va a recibir eso mismo, ¿no? Lo que das es lo que recibes. Eso se lleva diciendo durante siglos, ¿no? Aquello que quieras tener en tu vida, regálaselo a otros, que luego te va a llegar por otro lado. No sé, y que ojalá que esa sensación que yo tengo ahora, ¿no? Eso que te decía de encontrar ese sueño, ese camino, esas 8 frases que a lo mejor son las que ahora me hacen caminar con más fuerza, con más fe, ¿no? Pues cada uno se plantee esa pregunta, ¿no? Pero, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Porque no sean creyentes, ¿no? Si lo son, pues, ¿cuál es el sueño que Dios tiene para mí? Y si no lo son, ¿cuál es el sueño que quiero cumplir en esta vida? ¿Qué es eso que solamente yo puedo hacer en esta vida? Que hay siempre algo que solamente es tú lo que lo puedes hacer. Pues ponte a por ello, ¿no? Vete a ello. No hagas lo de los demás. No te conformes. Apuesta por eso que por dentro, desde pequeño, pues has sentido y a lo mejor dejaste luego arrinconado. Pues recupéralo y hazlo crecer, ¿no? Porque si haces crecer tus sueños, tu vida va a crecer enorme. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, ha sido precioso. Estoy llorando todo el rato, che. Emociona un poquito. Guapa. Este programa es una colaboración con 33TV.